Buenos días, o perdón, buenas tardes, señores estudiantes. Vamos a continuar analizando los trastornos del sistema inmunitario y hoy corresponde el análisis del segundo tipo de hipersensibilidad tipo. Este tipo de hipersensibilidad, llamada también citotóxica, ya desde su nombre completo nos llama la atención. Si dice citotóxico, obviamente implica muerte de la célula diana y de algunos elementos celulares que participan de este tipo de hipersensibilidad. Este tipo de hipersensibilidad es desencadenado por la unión de un anticuerpo contra un antígeno en la superficie celular. Se puede dar por trastornos inmunitarios, por reacciones a transfusión sanguínea o también por reacciones farmacológicas. Debemos recordar, para proseguir con el tema, estos conceptos. En primera instancia, la inmunoglobulina G. Sabemos que es la que se encuentra en mayor cantidad en el plasma, es la que es capaz de atravesar la barrera placentaria y su función en este tipo de hipersensibilidad es que favorece la opsonización y la fagocitosis. Luego tenemos la participación de la inmunoglobulina M. Esta participa sobre todo en la opsonización. ¿Qué entendemos por opsonización? Es un proceso por el que se marca un patógeno para su ingestión y destrucción por un fagocito. La opsonización implica la unión de una opsonina a un receptor en la membrana celular del patógeno. Lo que les decía, cuando la célula ingresa en esa fase de opsonización, a través de sus receptores celulares se pone una especie de campanas de focos rojos, si ustedes quieren, para atraer a las células fagocíticas y obviamente diferenciarse del resto de los elementos celulares. Ya sabemos que es fagocitosis, obviamente es un tipo de endocitosis por el cual algunas células rodean con su membrana citoplásmica partículas sólidas y las introducen al interior celular. Estamos hablando de células diana o células específicas. Los receptores celulares, y hemos mencionado que en el libro están abreviados así F y C. Acá nos interesan los receptores celulares. ¿Para qué? Para inmunoglobulinas A, G y E. Y estos receptores celulares son específicos, como les digo, para estos anticuerpos, sobre todo en las reacciones de hipersensibilidad. Un término nuevo que es la reactividad cruzada. ¿Qué es? Es el fallo de la especificidad de los anticuerpos presentes en una infección en el cual se observa ataque contra proteínas que pertenecen al sistema, pero no atacan al antígeno que produce la enfermedad. Esto debemos hacer referencia a que existen ciertas respuestas o mecanismos de defensa del organismo, sin embargo, no conllevan a anular al elemento agresor que está produciendo esta reacción, más al contrario, se produce una destrucción de los elementos propios del organismo, lo que complica más las reacciones de hipersensibilidad o reacciones del sistema inmunitario. Volvemos. Hipersensibilidad tipo 2, llamada también citotóxica, es la desencadenada por anticuerpos. ¿Cuáles son los anticuerpos? IgG e IgM, inmunoglobulina G y M, que se producen por antígenos propios que han sido alterados. ¿Cuáles son las causas? Infección, trauma, efecto químico, o como les decía, que reaccionan en forma cruzada contra antígenos que no los generaron, pero que son similares antigénicamente. Puede igualmente producirse como consecuencia de la supresión de la tolerancia natural contra antígenos propios. Más adelante vamos a hablar qué es tolerancia, qué es autoinmunidad, son cosas diferentes, ¿no? Sin embargo, es una forma de inicio de la presencia del resto de elementos celulares y mediadores químicos que participan en este tipo de hipersensibilidad. Para hablar de hipersensibilidad tipo 2, debemos hacer referencia a estos tres mecanismos. O sea, la hipersensibilidad tipo 2 citotóxica manifiesta tres mecanismos. Primero, reacciones dependientes del complemento.
Segundo, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Y tercero, disfunción celular mediada por anticuerpos. En el primer caso, reacciones dependientes del sistema de complemento. Son reacciones mediadas por la interacción, ya hemos dicho, de los antígenos presentes en la superficie de diferentes células que presentan anticuerpos IgG e IgM preformados y que se reconocen en el tejido en cuestión. Cuando el sistema de complemento se activa, sus elementos producen dos respuestas también. Primero, o producen lisis directa o pueden producir opsonización. En el caso de la lisis directa, ustedes saben que cuando el sistema de complemento se activa, tiene un fin, bien, dependiendo de las vías, clásica, alterna, etc. ¿Cuál es el fin de la función del sistema de complemento? El complejo de ataque de membrana. Por lo tanto, el daño celular resulta de la posterior activación de la cascada del sistema de complemento o su interacción con las células efectoras a través de su fracción o receptor de superficie celular. Apenas se une al antígeno, los receptores de superficie celular activan la función del sistema de complemento. Y podemos ver acá qué fracciones del sistema de complemento participan en este paso de lisis directa que estamos, ¿no? O sea, muerte directa, no le da tiempo a la célula a pensar, va y directamente la ataca. ¿Quiénes participan? C5A, C3A y obviamente acá está elemento fundamental en la célula diana, los receptores de superficie. Se activan otros elementos celulares como pueden ser los neutrófilos y toda la función del sistema de complemento. Obviamente esto va a repercutir en todo este proceso de cascada. Tenemos inflamación y lesión del tejido. Recordemos, el complejo de ataque de membrana, o abreviado así tal cual en el libro, se forma típicamente en la superficie de una célula bacteriana patógena invasora, como resultado de la activación del sistema de complemento. Es una vía final del sistema inmunitario y como resultado de su formación se produce lisis o muerte celular en el objetivo. Podemos observar acá, fíjense cómo se va activando todas las proteínas, algunas proteínas, del sistema de complemento que participan en esta respuesta inmunitaria, ayudados obviamente por todos los mecanismos propios del sistema de complemento y al final se produce este tipo de lesión en la membrana citoplásmica. Fíjense ustedes, se produce una especie de túnel, se perfora la membrana citoplásmica. ¿Y a través de quién? De la precisamente llamada perforina. ¿Qué es la perforina? Una proteína presente en el interior de los gránulos citoplásmicos de los linfocitos T citotóxicos y de las células natural killer que inducen a la formación de poros en la membrana de la célula diana a la cual se enfrentan los citados tipos celulares. Cuando una célula presenta una lesión o como en este caso perforación de su membrana citoplásmica, ya no puede sobrevivir. Entonces ahí se explica la lisis directa que se produce en esta primera respuesta de la hipersensibilidad tipo 2 con lisis de la célula, ¿no? Y obviamente la perforina para actuar, ¿cómo sucede ese encuentro, si ustedes quieren? Después de que se activó el sistema de complemento, tenemos acá que se reconoce al antígeno en las células infectadas y acá también participa, ojo, complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Entonces se secretan gránulos con perforinas y granzimas y se induce la muerte celular programada. Acá está lo propio, se perfora la membrana citoplásmica y toda una cascada y repito, la célula ya no vive, por eso es ejemplo de lisis directa. La segunda forma de respuesta, la opsonización. Entonces nosotros tenemos acá al elemento, a la célula diana, que también se reviste en sus receptores de superficie, va activando
al C3b y el C4b, que son fracciones del sistema de complemento, a través de sus receptores de superficie, llama o atrae a la célula fagocítica, y estos receptores de superficie también en la misma célula fagocítica tienen receptores de superficie que puede incluir hasta los anticuerpos, inmunoglobulina G y M. Entonces se ensamblan los receptores de superficie de la célula diana con la célula fagocítica y se desarrolla o se complementa la fagocitosis como tal. Pueden ver ustedes acá. ¿En qué casos nosotros podemos observar este primer mecanismo de respuesta de la hipersensibilidad tipo 2? Precisamente en aquellas que afectan sobre todo a las células sanguíneas. El libro hace referencia que más son en las células sanguíneas. Entonces, podemos mencionar reacciones post-transfusionales, eritroblastosis fetal, anemia hemolítica, pénfigo vulgar, e incluso reacciones a medicamentos. Las reacciones transfusionales, como su nombre indica, producen una serie de manifestaciones clínicas, ansiedad, fiebre, temblor, etc. Es por eso que se debe considerar de manera prioritaria para realizar una transfusión, tener la certeza del tipo de sangre que presenta nuestro paciente. Y ustedes deben recordar desde histología, nosotros tenemos grupos A, B, AB y 0. Además tenemos factores, el factor RH o factor de Retzius positivo o negativo. Entonces simplemente para referencia acá les hago un recuerdito de cuáles serían los receptores en caso de transfusión sanguínea. Caso contrario, en vez de ayudar al paciente, podemos producir la muerte. Otro ejemplo era la eritroblastosis fetal, y ustedes saben que la eritroblastosis fetal es la incompatibilidad del producto con la madre, y sobre todo en base al factor RH, positivo o negativo. Entonces, en un primer embarazo, como no hay todavía, no se ha desencadenado la respuesta inmunitaria y no ha quedado grabado en la memoria inmunológica, un primer embarazo es factible. El recién nacido puede presentar cierto grado de ictericia, con color amarillento en los ojos, en la piel, por exceso de bilirrubina, etc. Un primer embarazo no presenta mayor complicación para el recién nacido. Sin embargo, un segundo embarazo ya es más difícil. Pueden existir mayores complicaciones porque ya se activó la memoria inmunológica. Y peor aún, un tercer embarazo es inviable y se produce lo que se llama eritroblastosis fetal acompañada de hidrops fetal. ¿Qué es el hidrops fetal? Es lo que ustedes están viendo acá. Estos son obviamente fetos de aproximadamente 3 o 4 meses de gestación, que es lo máximo que se llega. Y fíjense la gran destrucción tisular que se produce por este tipo de respuesta inmunitaria, o sea, este tipo de hipersensibilidad. Por eso se llama citotóxico en cualquiera de sus 3 mecanismos. Otro ejemplo es el pénfigo vulgar. El pénfigo es una enfermedad ampollosa, como ustedes están viendo, de la piel. En la microscopía nosotros veríamos así, fíjense la epidermis y en medio de la epidermis vemos una tremenda ampolla. Precisamente por este tipo de hipersensibilidad, por las 2 manifestaciones que hemos visto, se produce destrucción de los desmosomas en los queratinocitos de la piel y tenemos este tipo de ampollas. Son ampollas flácidas, dolorosas, hay sectores con piel sana, eritematosa, puede afectar cuero cabelludo, cara, cavidad oral, etcétera, ¿no? Pero este es un ejemplo de hipersensibilidad tipo 2 en su primer mecanismo. Otro ejemplo que hemos hecho referencia, la anemia hemolítica. Hemolítico, su nombre ya dice, ¿no? O sea, con destrucción de hematíes. Bueno, un poquito para adelantarles y ponerles en contexto, porque esto van a ver cuando lleven más adelante
patología de glóbulos rojos. Simplemente recordarles, las anemias hemolíticas pueden ser intracorpusculares o extracorpusculares, pueden ser de causa hereditaria o adquirida. En cualquier caso, se observa destrucción del hematí y si el hematí se destruye, produce anemia y en este caso por mecanismo inmunitario. Luego tenemos otro ejemplo de este tipo de hipersensibilidad en su primer mecanismo, las lesiones o las reacciones producidas por fármacos. Las reacciones a medicamentos generalmente conllevan activación del sistema inmunitario tal cual estamos viendo y podemos ver un sinfín de manifestaciones, desde exantemas, fíjense, exantemas son presencia de áreas rojizas de diferentes diámetros que pueden ser bien delimitadas, pueden ser ligeramente focalizados o ser de grande extensión, etc. Este tipo de reacciones podemos observar ante cualquier medicamento y se asocia que los que más producen y en los que se tiene que tener bastante cuidado en administrarlos son los anticonvulsivantes, algunos medicamentos que se utilizan para el exceso de ácido úrico, también antibióticos, etcétera, ¿no? Entonces, siempre uno debe considerar los efectos secundarios que puedan presentar algunos medicamentos en sus diferentes prácticas terapéuticas, ¿no? Siempre se debe considerar efectos adversos. No olvidemos que cualquier sustancia química que ingresa al organismo es una sustancia extraña que puede producir lesión celular. Y hemos dicho cuando hemos visto el tema de lesión celular que hasta una vitamina es un agente químico extraño al organismo. Por lo tanto, se debe tener siempre bastante cuidado. Segundo mecanismo, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Es un mecanismo indirecto en el que participan las células natural killer y otras que pueden asimilar esta misma función como eosinófilos, neutrófilos, etc. Interaccionan con el antígeno por medio de puentes de anticuerpos previamente unidos a receptores celulares de la célula en cuestión o la célula diana. Fíjense, acá tenemos la célula diana o la célula específica que tiene receptores de superficie. Pero ¿en qué casos vamos a ver este segundo mecanismo? Hemos hecho referencia a los anticuerpos IgG, IgM. Cuando por alguna circunstancia la concentración sanguínea de IgM disminuye, la célula diana, que tiene activados sus propios receptores de superficie, produce otro tipo de respuesta. No hay este anticuerpo en la cantidad adecuada. Entonces hay que buscar otro mecanismo para defenderse, para actuar. ¿Cómo actúa? Simplemente que ya no utiliza estos sus receptores de superficie, pero necesita que le ayude en su misma defensa, aunque muera esta célula, una célula citotóxica que es la célula natural killer. Entonces, ¿cómo es que se produce y actúa esta célula natural killer para reconocer a esta célula diana y obviamente destruirla, que es lo que se requiere, ¿no es cierto? Entonces, se activan las enzimas líticas, se activa la perforina, que ya sabemos de dónde y cómo viene, se acompaña de mediador químico, factor de necrosis tumoral y por último se activan las granzimas. Entonces, ¿cómo sucede? Esta disminución del anticuerpo hace que se active un ensamble directo, porque ya no se está utilizando acá los receptores de superficie, ni de la célula diana, ni de la célula natural killer, y se produce un ensamble directo, así, como si se pegaran ambas células, ¿no? Ese simple hecho de unirse, de chocarse, de ensamblarse, como su nombre dice, se hace que a través del glicocáliz se active todo este mecanismo y esta célula diana termine siendo destruida. No existe fagocitosis, ojo, es una destrucción a través de la célula natural killer, pero por este mecanismo, ¿no? Y estoy repitiendo que tampoco acá
ya no se necesitan los receptores de superficie, basta que estas dos células se pongan en simple contacto. Y les decía que los eosinófilos pueden cumplir la misma función, o sea, función de célula natural killer, lo mismo un neutrófilo. Acá el macrófago ya no es elemento celular fundamental porque no existe fagocitosis. La activación de estos receptores causa, lo que les decía, liberación de proteasas, radicales libres de las células fagocíticas, el proceso de citotoxicidad dependiente de anticuerpos mediados por linfocitos y células natural killer. Además, puede existir liberación de histaminas vasoactivas, de histamina vasoactivas por las plaquetas. O sea, todos los mediadores químicos también siempre van a participar y coadyuvar en todos los mecanismos de respuesta inmunitaria. Los receptores para la fracción o receptores de superficie para la inmunoglobulina G se encuentran presentes en las células fagocíticas, neutrófilos, macrófagos, células natural killer y plaquetas. Pero aclaro, este segundo mecanismo de respuesta es cuando la inmunoglobulina G está por cualquier otra causa disminuido en la concentración plasmática. Eso es lo que desencadena este segundo mecanismo de respuesta. Además, también participa en la activación del sistema de complemento con sus fracciones C3b, C3b y en la membrana celular. Y tanto las células fagocíticas como las natural killer, que poseen receptores para estos fragmentos, favorecen en su unión de la célula diana y su subsecuente destrucción. Pero repito, la presencia del macrófago como tal en este segundo mecanismo no es necesaria, no es marcada. Puede estar presente, pero no actúa. Por eso digo, no hay fagocitosis. En el efecto nocivo se manifiesta que la activación de la cascada del sistema de complemento o su interacción con las células efectoras a través de su fracción de los receptores de superficie. Los anticuerpos sirven de puente de unión para que los mediadores químicos, las células citotóxicas o las células citotóxicas en diferentes variedades, porque los leucocitos pueden diferenciarse y hacer función de célula natural killer, actúan como elemento de citotoxicidad mediada por anticuerpos. De ahí viene su nombre, ¿no? O sea, todo el complejo desencadenado hace que la célula aplique el término de citotóxico y su fin es destruir a la célula diana, no por fagocitosis, sino por acción directa, tal cual se les ha explicado. La tercera forma de respuesta, el tercer mecanismo de respuesta, era la disfunción celular mediada por anticuerpos. Ya su nombre dice, disfunción celular mediada por anticuerpos. Y para explicar este tercer mecanismo de respuesta se utilizan dos enfermedades. Una es la miastenia gravis y la otra es la enfermedad de Graves. Estas enfermedades, como podemos ver, son asociadas a los receptores de superficie. Sabemos que las células diana están cubiertas de receptores de superficie para inmunoglobulina G y M. Pero en este caso de la disfunción celular, estas células en cuestión, células diana, en el primer caso, por ejemplo, se revisten en exagerada cantidad de anticuerpos. Ya ni siquiera solamente los receptores, sino los receptores específicos de superficie, sino incluso otros segmentos de la superficie celular. Entonces, acá podemos observar, les puedo poner como ejemplo que, imagínense, esta es una célula tiroidea y que toda su superficie celular está revestida no solo de receptores para anticuerpos, sino que de los propios anticuerpos. Lo mismo acá. Entonces, si la célula en toda su superficie presenta activados sus receptores para los anticuerpos, aparte se reviste de más anticuerpos, obviamente esa célula es como si estuviera en un caparazón de anticuerpos. Y ese caparazón de anticuerpos va en contra de la célula. Por eso altera su función. Y esta alteración de su función puede ser en dos parámetros. Porque está totalmente aislada por un caparazón, ya no recibe el
lo que conocen ustedes como feedback, la retroalimentación. Por ejemplo, en el caso de la célula tiroidea, no sabe, está aislada del mundo, entonces no sabe si va a producir más hormonas, menos hormonas, etc. Actúa de manera autónoma y produce en una primera instancia mayor cantidad de hormonas tiroideas. Y eso da como ejemplo la enfermedad de Graves. En el caso de la célula del músculo esquelético, igual, la fibra, como se conoce, totalmente revestida en su superficie de anticuerpos y receptores activados, etc. No sabe cómo va a actuar, no sabe si se va a contraer, se va a relajar, no sabe si va a responder a la acetilcolina, a otros elementos a los canales de calcio. Ustedes saben que la propia contracción del músculo liso fisiológicamente es un proceso sumamente complejo que participan varios elementos. Por eso les decía, los canales de calcio, fósforo, la sarcómera, etc. Entonces, la célula aislada, revestida, como les digo, de anticuerpos y receptores activos, igual no sabe qué va a hacer. Y este es lo contrario. Acá ya no funciona. No cumple su función el músculo como tal y ocasiona lo que se llama la miastenia gravis. Podemos ver acá, al reaccionar los anticuerpos contra determinados antígenos que actúan como receptores de membrana, impiden que ellos puedan recibir la información transportada por otras moléculas. O sea, les digo, es como si se aislara por un caparazón de anticuerpos la célula diana que estamos hablando. ¿Qué es la miastenia gravis? Es una enfermedad neuromuscular autoinmune y crónica caracterizada por grados variables de debilidad muscular, porque como les digo, ya no sabe a quién va a responder la fibra del músculo esquelético voluntario. Su nombre proviene del latín y significa debilidad muscular grave. Puede afectar cualquier músculo esquelético, en escápula, cardias, en la tromputerina, páncreas, etc. Podemos ver acá cómo es que se produce en su fisiopatología y esto está causado por los anticuerpos. O sea, la célula se reviste y se forma un caparazón de anticuerpos y obviamente aquí ya no permite que los neurotransmisores actúen y se produzca la contracción muscular o la respuesta y la capacidad funcional del músculo estriado esquelético. La unión de un anticuerpo con un receptor de membrana, en lugar de bloquear una función determinada, desencadena una activación incrementada de la misma, ¿no? Este ya es lo contrario. En el otro impide su función y aquí activa peor todavía. En este caso tenemos que hacer referencia a la enfermedad de Graves. Aquí está la presencia de los anticuerpos en la célula tiroidea y como el tirocito se encuentra aislado del mundo, si se quiere, empieza la producción excesiva de hormonas. A eso se llama enfermedad de Graves, que en realidad es un hipertiroidismo. ¿Y cómo se traduce? Con ojos hinchados, ansiedad, temblor en las manos, exagerada motilidad gastrointestinal, puede afectar incluso la función cardíaca, etc. Los anticuerpos producidos contra los receptores de TSH en las células de la glándula tiroides dan lugar a un hipertiroidismo característico de la enfermedad de Graves. Por lo tanto, en conclusión, la hipersensibilidad tipo 2, llamada también citotóxica, tiene 3 tipos de mecanismos para efectivizar su acción. El primero, citotoxicidad mediada por el complemento, donde hemos hablado de lisis directa y opsonización. Segundo, citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpo. Aquí ya no interviene el complemento, pero sí la disminución de la inmunoglobulina G hace que se activen las células natural killer y obviamente produzcan lisis en la célula diana. Y tercero, disfunción celular mediada por anticuerpos, donde no hay una lesión directa o inflamación celular. O sea, aquí no se ve tanto la citotoxicidad, pero sí se ve la disfunción celular. Espero que les haya servido y espero sus opiniones.